Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el episodio número 10 de La Sobremesa. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes y por todo lo que se ha generado durante estos 9 grandes episodios que han pasado. Hoy ya estamos en el 10 y hoy vamos a hablar de dos temas bien interesantes. Vamos a hablar sobre gastronomía y sobre cocina. Dos palabras que las personas que están estudiando este tema o las personas que en la vida coloquial las han escuchado, de repente no las tienen tan claras. No son temas fáciles, pero trataremos de explicarlos de la manera más sencilla en unos cuantos minutos como siempre. Bueno, lo primero que les quiero decir es que la palabra gastronomía, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es el arte de preparar una buena comida. También es la afición a los alimentos y por el otro lado también son los platillos y además las costumbres alrededor del tema de la alimentación. Eso es gastronomía desde la perspectiva, desde la mirada de la Real Academia. Y cocina es literalmente el espacio donde se cocina, es el aparato donde se cocina y por último es un estilo en que las naciones o las personas desarrollan esto que le llamamos la alimentación. En ese sentido entonces habría que decir que la Real Academia cuando registra estos términos lo hace para empezar en consensos que no lo hace de suyo propio. Hay una enorme cantidad de comunidades hispanas a lo largo y ancho de nuestras, comunidades que de alguna u otra manera tratan de consensar estos conceptos. Sin embargo, habría que decir que a veces es muy difícil porque, por ejemplo, la palabra gastronomía en particular, que viene de la etimología gastronomía, que esto es gastro, vientre, estómago, nomos, leyes o tratados, lo cual significaría estudio o tratado del estómago o del vientre, es una palabra que nace básicamente con Rabelais, el cual en dos obras que se llaman Pantagruel y Gargantúa menciona justamente esta palabrita dominguera. Estamos hablando básicamente del siglo XV y aunque la palabra no se va a difundir popularmente, con demasiada fuerza, salvo en aquellas personas que sí que leyeron el libro, será básicamente hasta 1801 cuando Joseph Darchaud escribe otro libro muy importante que es Del hombre a la mesa, en donde para empezar menciona justamente en el título mismo de este libro la gastronomía o el hombre, ¿no?, de el campo a la mesa. Y será justamente por esto que ya poco a poco la gente va a empezar a tomar este título, esta palabrita en su vocabulario. Y hoy, en general, desde una visión bastante eurocentrista, la mirada que se tiene de gastronomía es como todo aquello que tiene que ver con el fenómeno de la alimentación. Por eso cuando tú ves un libro que habla sobre, los alimentos, sobre las recetas, sobre la historia de los alimentos, de los platillos, estamos hablando por supuesto de un libro gastronómico. También hablamos de gastronomía cuando hablamos de piropos, cuando hablamos de canciones, cuando hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo de la alimentación y que no necesariamente es algo que literalmente te estás comiendo o que te estás bebiendo. El espacio de la comida como tal y de la bebida como tal es lo que marca la frontera con lo que realmente llamamos cocina. Cocinar entonces implica la elaboración propiamente y todo aquello que está alrededor de esta elaboración de alimentos y bebidas sería gastronomía. Pero estas miradas, como les digo, son miradas bastante eurocentristas. No está nada mal, es una manera simple y sencillamente de hacerlo. Sin embargo, en nuestro país, en México, cuando nosotros hablamos de todo aquello que engloba el fenómeno de alimentación, lo que utilizamos es realmente la palabra cocina. La palabra gastronomía empezó a utilizarse hace muy poco tiempo. Estamos hablando de que se empezó a utilizar cuando las escuelas justamente de cocina empezaron a poner en, la boca de los cocineros que empezaron a estudiar justamente este oficio, pues el tema de gastronomía. Por supuesto también aquellas
cocineras y cocineros profesionales que en la década de los 70 y de los 80 tuvieron vínculos muy importantes con el extranjero, empezaron también a utilizar estas palabras de alguna forma para estar en la misma sintonía que con el mundo. De hecho, por ejemplo, también existe el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que hasta en su nombre tiene justamente la palabra gastronomía. Pero habemos algunos investigadores que pensamos que para el caso de México, la palabra cocina debería de ser utilizada ampliamente como si fuera la palabra gastronomía. Porque nosotros tenemos otra cultura y porque siempre hemos entendido que todos esos temas se centralizan justamente con la palabra cocina. Así que ya lo sabes, desde la mirada de algunos mexicanos, la palabra cocina y gastronomía es básicamente lo mismo. Porque nosotros además en México no somos tan analíticos, porque tenemos una cultura más bien holística y no nos gusta, digamos, hacer tantos diferenciadores, porque para nosotros es tan importante el que come como el que prepara la comida. Digamos que en ese sentido, para mí la gastronomía sería el arte de preparar una buena comida, pero también de saber comer. En ese concepto se engloba todo, que de otra manera simple y sencillamente lo llamo el arte de la cocina. Así que bueno, ya hablaremos un día de lo que es el arte, ya hablaremos un poquito más de qué es esta visión holística que tienen nuestras comunidades de orígenes prehispánicos y que se refleja en la cocina mexicana o en las cocinas mexicanas, pero por lo pronto ya tienen una mirada que es eurocentrista y que en muchas partes del mundo se utiliza, de lo que es gastronomía y de lo que es cocina. Bueno, que tengan una muy buena aventura en su sobremesa la próxima vez que se sienten a la mesa y ya saben, denos likes y díganos qué les parece este pequeño breviario sobre lo que es gastronomía y cocina. Los quiero y que tengan un día excelente. Hasta luego.